Hola, es un gusto volver a encontrarnos. Estamos ahora entonces en la segunda parte de lo que corresponde a las generalidades del programa ampliado de inmunizaciones. Solo requeremos recordar que el programa ampliado de inmunizaciones, la oferta del servicio de vacunaciones sin barreras, y es un compromiso de todos los que estamos involucrados en esto. Para la gente, para la población, las vacunas son gratis y ya pueden en cualquier momento ir a solicitar la prestación del servicio de vacunación. Una de las responsabilidades del programa ampliado de inmunizaciones y de quienes lideran y supervisan el programa es la realización de verificación, seguimiento, monitoreo y asistencia técnica. Cada una de estas actividades tienen un objetivo fundamental y es verificar que la prestación del servicio sea con calidad. Ahí apreciamos una vacunadora, una de las grandes comprometidas en este país, todos los nuestros vacunadores. El gran compromiso de cada uno de ellos ha permitido que muchas enfermedades ya en este momento están en proceso de eliminación o de erradicación. Pero es el trabajo de los vacunadores el que nos ha permitido lograr esos triunfos en el programa ampliado de inmunización. En ese momento vamos a hablar directamente de lo que es asistencia técnica, supervisión o cooperación técnica. Se dice como nuevo término, se utiliza como nuevo término la cooperación técnica, porque eso es lo que se hace desde el nivel nacional, desde el ministerio, apoyar y cooperar a las entidades territoriales de orden departamental y distrital. Y de esta manera también los departamentos hacen su apoyo y cooperación a los municipios. Y de igual manera los municipios lo hacen con sus IPS o puntos de vacunación. Es un apoyo que permite que se haga un fortalecimiento de la capacidad técnica del recurso humano para que el programa pueda lograr con sus metas y pueda lograr sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esa asistencia o acompañamiento técnico? Primero y lo fundamental es que se tiene que estandarizar todo. El país está estandarizado. Todos los procedimientos y procesos que se hacen dentro del programa ampliado de inmunizaciones en todo el territorio nacional, en los 1.102 municipios del país, son procedimientos y procesos estandarizados con cada uno de los componentes del país. Así está en el departamento de La Guajira, en el Amazonas, en Santander o en donde sea, todo es unificado para todo el territorio nacional. Dentro de esos objetivos específicos es estar ahí, pendiente de las entidades territoriales, para que se realicen las actividades, para que se dé la prestación del servicio con calidad. Desde el nivel nacional, como lo decía, se le hace al departamento, a la entidad territorial departamental. Y el departamento lo hace a sus municipios y sus municipios lo hacen a sus IPS. Se tiene que verificar dentro de ese proceso de asistencia técnica a las entidades territoriales y a las IPS que se cumpla la normatividad vigente en todo el territorio nacional y que la calidad del servicio sea lo mejor. Por eso siempre se hace ese seguimiento al programa ampliado de inmunizaciones. Al estar hablando de la estandarización de procesos, esto no es un procedimiento que arrancó ayer. El programa ampliado de inmunizaciones lo tomó el Ministerio de Salud en el año 2005 y lo único que se tenía como algo concreto era una jornada que se tenía que realizar, unificada con un documento, pero no había más. De ahí en adelante empezó el proceso de trabajo completo y continuo de unificar todos los procesos para poder que todo el país aplique exactamente los mismos procesos, los mismos procedimientos, las mismas fichas de asistencia técnica y de supervisión. Entonces, eso ya está unificado en el nivel nacional para que se aplique en todo el territorio nacional. Cada entidad territorial mira cuáles son sus necesidades, mira cuáles son sus prioridades y hace el fortalecimiento de acuerdo a las debilidades que encuentre en la asistencia técnica.
Dentro del paquete del trabajo de asistencia técnica, se tiene que tener un equipo dentro del departamento para que ese equipo, conformado por enfermeros profesionales, hagan esa actividad de asistencia técnica. Y todos deben utilizar los mismos soportes técnicos para que todo el país unificado realice de la mejor manera las cosas. Porque imagínate cada municipio haciendo lo que cada enfermero profesional considere que es pertinente. No, por eso entonces el procedimiento está unificado y cada departamento enfatiza de acuerdo a las necesidades que tiene. Estos son los formatos. Todas las entidades territoriales los tienen. En este momento sé que se va a hacer una actualización de estos formatos, pero por ahora siguen siendo los mismos. Pero existe un formato de asistencia técnica, es una especie de lista de chequeo, en donde el departamento verifica qué es lo que está haciendo el municipio. El municipio verifica qué es lo que está haciendo la institución prestadora de servicios de salud, ya sea en el punto de consulta externa donde se aplican todas las vacunas, o ya sea en aquellas instituciones que solo realizan la prestación del servicio de vacunación del recién nacido. Y una ficha técnica general que es la que aplica el ministerio a las entidades territoriales de orden departamental y de orden distrital. Este es el formato de manera general el que se le aplica a los municipios, el que el departamento le aplica al municipio. Cada entidad territorial departamental lo tiene. Si usted como funcionario del municipio no lo conoce, lo debe solicitar a la entidad territorial departamental para que se lo haga llegar, para que usted lo verifique y usted mire que no vayan a presentarse dificultades cuando llegue al departamento y usted no sabe de qué es lo que le van a verificar, qué es lo que le van a supervisar, qué es lo que le van a sugerir de cambio, en fin. Si usted tiene un documento de estos, usted sabe exactamente cuál es el seguimiento que le van a realizar. Esta es el formato de lista de chequeo para la atención de la verificación, en los puntos en donde solo se atiende la vacunación del recién nacido. No se aplica lo mismo que se verifica en la entidad territorial a nivel del municipio. Este es el que se realiza a nivel municipal para la empresa social del Estado o para la IPS privada, y este es el que se aplica solo para las instituciones prestadoras del servicio de vacunación, pero solo para la atención del recién nacido. Adicionalmente, a ese seguimiento a través de esas listas de chequeo para verificar debilidades o fortalezas que hayan en las instituciones prestadoras de servicio de salud, se hacen unos seguimientos que se aplican con unos indicadores específicos. Los principales indicadores que aplica el programa Ampliado de Inmunizaciones los vamos a ver ahorita. El que casi todo el mundo conoce y aplica es el cumplimiento de la cobertura. Y eso se hace mes a mes, para que en el transcurso del año nosotros lleguemos al cumplimiento mínimo del 95%. Cada mes que pasa, dentro de un año, cada mes que pasa, mínimo tenemos que estar cumpliendo el 8% para pasar con un 96%. Puede ser 7.923, sí, puede ser eso, pero estaríamos como los niños flojos de los colegios, pasando raspando. Y es mejor apuntarle cada mes a un 8% de avance en el cumplimiento de la meta para que cuando lleguemos a diciembre tengamos al menos una gabela, porque a veces diciembre, ustedes lo conocen, es más baja la aplicación de las vacunas y podemos flaquear. Entonces debemos apuntar inicialmente al principal, que es el cumplimiento de cobertura, para que podamos nosotros llegar al cumplimiento de la meta final de cada año. Entonces, ¿qué son los indicadores?
son las distintas formas de medir el avance de los resultados del programa ampliado de inmunizaciones, que nosotros sabemos que lo ideal es que cumplamos con el 100% de cobertura. Pero hay gente que no le gusta la vacuna, hay gente que rechaza las vacunas porque no conocen los beneficios que le dan estas sustancias, digámoslo así, estos productos. Al no conocer la importancia de las vacunas, la gente los rechaza. Hay otros por conceptos o cultura religiosa también los rechazan. Y los otros porque definitivamente consideran que no sirven, que son aquellas personas que pertenecen a los movimientos antivacunas. Entonces, hay que ir midiendo cómo va avanzando el programa para saber qué alternativas o qué intervenciones realizar y mejorar los resultados. Porque si yo en febrero o marzo, yo en vez de llevar el 16% en febrero o el 24% en marzo, voy en el 10 o en el 12, uno tiene que decir pilas porque aquí la cosa está funcionando mal. Entonces, miramos entonces que estos indicadores nos facilitan el seguimiento y ese seguimiento tiene que ser unificado en todo el país. Por eso se tiene que tener claridad cuáles son esos indicadores que aplica el programa ampliado de inmunizaciones, que miremos cómo vamos en ese avance de cumplimiento del programa y que tomemos medidas correctivas de manera oportuna para lograr el mejoramiento y volver a encarrilarlos hacia el cumplimiento de los objetivos. Miramos entonces cuáles son los objetivos específicos de esos indicadores. Identificar fallas, problemas y mirar qué oportunidades se pueden presentar para mejorar y encaminarnos al cumplimiento de las metas del programa. No se nos olvide que lo que siempre se ha recomendado es que en todo el territorio nacional, especialmente en los territorios de las zonas rurales dispersas, como malo, tenemos que ir a todas las áreas dispersas como malo 4 veces al año. Algunos le dicen rondas, otros le dicen correrías, otros le dicen, bueno, tenemos que ir a las veredas a visitarlos 4 veces al año, como mínimo, para yo alcanzar a aplicar primeras, segundas, terceras, y si no alcancé en esos 3 contactos a completar el esquema, regresar una 4ª vez. Entonces, al yo identificar qué es lo que está pasando en cada uno de los territorios, yo puedo ir buscando alternativas de soluciones. Y una de las propuestas es visitemos a nuestros territorios como mínimo 4 veces al año. Corregir a tiempo lo que identifiquemos que está mal realizado o que se está haciendo mal, con el único objetivo de llegar a la población, de cumplir la meta, que es el 95% o más, y de disminuir los susceptibles en la población, de disminuir esa población que está en riesgo de presentar las enfermedades, de tener efectos secundarios negativos, de tener hasta la presencia de la muerte. Entonces, ese es otro de los objetivos de nuestras visitas de asistencia técnica. Evaluar la programación y hacer ajustes. Yo puedo programar que voy a ir 4 veces a un territorio, pero por A, B o C motivo, yo no pude ir. Como empresa social del Estado, que hice un cronograma para llegar hasta allá y no pude realizarlo, pues tendré que realizar los ajustes y mirar a ver cómo voy a cumplirle a la población. Para lo que dijimos, disminuir los riesgos de enfermar y morir por estas enfermedades. Y también disminuir los riesgos de que yo me voy a un sector lejano, llego a ese sector lejano y resulta que no había nadie. O sea, perdí la plata del transporte, del viático que se le paga al vacunador y del tiempo que el vacunador le está invirtiendo a eso. Entonces, si hacemos una adecuada programación de las actividades, es lo que se espera, es que nosotros logremos unos buenos resultados. Miremos el primer indicador. El primer indicador que vamos a mirar es el indicador
de acceso. ¿Qué nos indica qué nos muestra este indicador? El indicador de acceso nos muestra cuál es la oportunidad, en qué proporción tienen los niños la oportunidad de llegar al servicio de vacunación. Lo ideal es que ese acceso lo hiciéramos, esa evaluación del acceso, lo hiciéramos con la vacunación del niño recién nacido, porque es el primer contacto que tiene el niño con el programa de vacunación. Entonces, lo deberíamos hacer con la vacunación de BCG y de hepatitis B cuando nacen los niños. Y eso lo hace la mayor parte de los países. La mayor parte de los países miran cuál es la capacidad que tiene el programa para que la gente pueda acceder oportunamente al programa. Pero resulta que Colombia no lo hace de esa manera, porque ustedes lo tienen claro que todos los municipios de este país no atienden partos. Y al no atender partos, estaríamos haciendo un indicador de acceso, ¿cierto?, equivocado o erróneo. Porque entonces las ciudades capitales, que son o los municipios grandes, intermedios, que son los que atienden el mayor número de niños recién nacidos, que son los que atienden el mayor número de partos, ellos tendrían un indicador de acceso altísimo, superior al 100%. Entonces, Colombia toma la decisión, a raíz de que todos los municipios no atienden partos, tomar como indicador de acceso la vacuna pentavalente, la dosis número 1, o sea, la Penta 1. Ese es el indicador de acceso que aplica Colombia. La toma de la aplicación, de esa primera dosis de vacuna de pentavalente. Y se hace una evaluación porcentual. Yo tengo una meta de vacunar 100 niños en mi municipio. Y yo evalúo de ese total de niños que yo tengo que aplicarle la vacuna de pentavalente. Yo reviso en el transcurso del año, de todo el año completo, cuántos atendí yo y cuántos atendí de manera oportuna con esa dosis de pentavalente. Porque la dosis de pentavalente se aplica a los 2 meses de edad. Entonces yo digo, la primera dosis de pentavalente es mi indicador de acceso. Eso fue lo que tomó el gobierno nacional o el Ministerio de Salud. Si yo tengo 100 niños para vacunar en el transcurso del año y yo miro a cuántos le llegué de esos 100 niños, si le llegué a 98, mi indicador de acceso es del 98%. Pero si le llegué al 95 niños de esos 100 en el periodo del año, yo estoy diciendo que mi indicador de acceso es del 95%. Pero si yo le llego de ese total de niños que yo tenía que vacunar en mi municipio, le llego a 80, quiere decir que mi indicador de acceso es el 80%. O sea, evaluamos un cumplimiento de cobertura, digámoslo así, un porcentaje de cumplimiento de ese denominador que tenemos, que es la población que yo debo vacunar, mi meta que yo debo vacunar, con primeras dosis y cuántas vacuné realmente. ¿Sí? Si yo tenía 100 y vacuné 90, quiere decir que alcancé solo ese indicador inicial de acceso de 90%. Lo ideal es que el indicador de acceso sea del 100%. O sea, que nosotros le lleguemos al 100% de los niños que viven en nuestro municipio. Eso es lo ideal, que le lleguemos a todos, al 100%. Pero, no siempre es así. Si a veces miramos cuánto fue el porcentaje de cumplimiento con primera dosis de pentavalente,
Y si el cumplimiento de primera dosis de pentavalente es del 95% y más, yo considero que es bueno. Pero si ese indicador de acceso con primera dosis de pentavalente me da por debajo del 95%, empecé mal la tarea. Porque lo ideal es que yo le llegue al 98, 99 o el 100% de los niños. Si yo arranco con un indicador de acceso del 95% o menos, y a eso le quito la deserción, porque nosotros sabemos que todos los niños que inician el esquema en mi municipio, todos no lo terminan. Algunos se van para otras partes o algunos simplemente no vuelven por la segunda dosis. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Lo ideal es que mi indicador de acceso sea superior al 95%, porque yo sé que siempre en el camino se van a quedar algunos niños en la segunda o en la tercera dosis y no vuelven. Y al no volver, y yo empecé con el 95%, no voy a alcanzar la cobertura, no voy a llegar a cumplir la cobertura a final de año, porque yo sé que si empecé mal, pues termino mal. Seguimos entonces. Miremos un ejemplo acá, porque la tarea les queda para desarrollar algunas actividades, un ejercicio que lo van a hacer de acuerdo a cómo está el cumplimiento con primeras dosis, que es el indicador de acceso en su municipio. Y lo podemos hacer a corte del 30 de octubre, porque ya estamos en noviembre. Entonces, miremos este ejercicio. La meta que yo tengo que vacunar en este ejercicio es 1.600 niños. Pero yo vacuné con primera dosis de pentavalente 1.500 niños. Entonces, en el numerador está lo que yo vacuné y en el denominador están los niños que yo tenía como meta siendo menores de un año. Porque mi meta son los menores de un año, porque yo le pongo la primera dosis de pentavalentes a los niños menores de un año. Si hago esa relación porcentual, 1.500 dividido en 1.600, si le saco el porcentaje, me da un cumplimiento de indicador de acceso del 93.75. ¿Qué nos dice eso? Que empezamos mal. Es un resultado que no es bueno. ¿Por qué? Porque como malísimo tenía que haber empezado en el 95, como malo. Pero esto es mucho más malo porque está por debajo del 95%. Lo lógico es que yo le apunte a un 97, 98 o 99%. ¿Por qué? Porque si existe deserción, que eso existe en todos los municipios, a ese indicador de acceso yo le tengo que quitar la deserción para saber cómo voy a proyectar que voy a quedar en el año. Entonces, siempre tenemos en cuenta este indicador de acceso para ver si estamos arrancando bien con la tarea o si no estamos arrancando bien. Bueno, ¿qué nos dice entonces? Perdón. ¿Qué nos dice entonces el ejercicio que dejamos de tarea? Revisen ustedes a corte 30 de octubre, ¿cuántas fueron las dosis que se aplicaron? ¿Cuántas fueron las dosis primeras que se aplicaron con pentavalente entre enero y octubre? ¿Y cuántas eran las que tenía que aplicar? Si yo tengo que hacerlo proporcionalmente para que lo sepan. Yo de enero a diciembre tengo una proporción de niños. Entonces hago el cálculo cuántos debía haber atendido de enero a octubre. Yo divido ese dato poblacional de cuántos tengo que vacunar de enero a diciembre, lo divido en 12, lo multiplico por 10 y me da el dato de cuánto tenía que haber vacunado con primera dosis de enero a octubre. Y hago el ejercicio como lo estamos viendo acá. ¿Cuánto era mi meta? ¿Cuántos vacuné de enero a octubre?
y me dicen y analizan cuál fue su indicador de acceso. Si les dio por debajo del 95% el indicador de acceso en el año, de lo transcurrido del año 2020, ¿es bueno o es malo? ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que se les plantea para que ustedes lo realicen con la información de enero a octubre. El segundo indicador que ya les venía mencionando es el indicador de deserción. Este indicador de deserción es el abandono. ¿Cuánta gente empezó y cuánta gente terminó el esquema de pentavalente? Yo lo puedo hacer entre primera y tercera dosis de pentavalente. Pero también yo puedo hacer un análisis de deserción entre las primeras de pentavalente y la dosis de triple viral que le aplico al niño de 1 año. O yo también puedo hacer la deserción, cuántos apliqué con primera de pentavalente frente a cuántos apliqué con triple viral. ¿Para qué? Para verificar si realmente los niños se están desertando, se están yendo para otro municipio, se están yendo para otra IPS. ¿Qué queremos valorar con esto? Que cada institución prestadora de servicios de salud mire, analice si los niños se están desertando de su punto de vacunación y si hay una causa por eso. Habrá que identificarse si existe una razón por la cual esos niños están desertando de mi punto de vacunación. Y yo lo hago por punto de vacunación o lo puedo hacer por municipio. Lo puedo hacer de manera general por municipio o lo puedo hacer por punto de vacunación. Entonces, ese indicador de deserción nos dice cuántos niños menores de 1 año en un periodo de tiempo que podemos definirlo, puede ser cada 6 meses, cada 3 meses, cada 9 meses, en ese periodo de tiempo que define la enfermera jefe, ¿sí? Que revise cuántos recibieron primeras dosis de pentavalente. ¿Cuántos iniciaron primera dosis de pentavalente? Frente, en ese mismo periodo, ¿cuántos niños recibieron tercera dosis de pentavalente? Sobre el número de niños menores de 1 año que recibieron la primera. Si mi análisis de deserción es mirar entre primera y tercera dosis de pentavalente, entonces yo lo que hago es una relación entre las primeras y las terceras dosis de pentavalente. Y mi meta en ese momento es la primera dosis de pentavalente, porque yo lo que quiero es que el niño que empiece el esquema, termine el esquema. ¿Listo? De manera general, ¿qué es lo que se quiere? Que no haya deserción en el municipio, que no haya deserción en la IPS vacunadora. Pero sabemos que siempre la gente se moviliza entre un municipio y otro, o que la gente aquí no le gustó y ahora se movió para otro barrio, pues se fue para otro barrio a buscar la vacunación, donde le quede más cercano. Lo ideal es que sea 0. Se considera aceptable si esa deserción está entre 0 y 5. Pero si ya es mayor a 5, decimos que la deserción es inaceptable. Hay que mirar qué es lo que está sucediendo en ese sitio, en ese IPS, en ese municipio. ¿Es que acaso el vacunador está atendiendo mal? ¿Es que acaso hay mucho volumen de población y hay que hacer mucha cola? O sea, ¿cuáles son los inconvenientes por los cuales la gente no está volviendo a mi punto de vacunación? Entonces, yo puedo, como les decía, yo puedo hacer la deserción entre primeras y terceras, pero también puedo hacer la deserción entre primera de pentavalente y cuántos llegaron a recibir la vacuna de triple viral. O puedo hacer la deserción entre tercera de pentavalente y cuántos llegaron a la vacunación con triple viral. Miremos el ejercicio de la tasa de deserción.
El ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando estamos evaluando entre primeras y terceras, miremos la regla de 3 que hay que realizar. Yo digo, la primera de pentavalente menos la tercera que apliqué sobre mi meta, que era que todos los que vinieran por primera se apliquen la tercera dosis. Y entonces ahí tengo que mirar exactamente cómo está la situación. Y ya vimos, si el indicador de deserción está por encima de 5, la cosa no está viendo bien. Y entonces hay que, el enfermero coordinador del programa de ese municipio o de ese punto de vacunación tiene que mirar qué es lo que está pasando. Es que hay fallas en la prestación del servicio, es que no existe amabilidad en el vacunador, es que el vacunador de pronto no está educando a la gente. Algo está sucediendo. Cuando está ese indicador de deserción por encima del 5%. Miremos el ejercicio entonces de deserción. Aquí tenemos 2 ejercicios. Uno en donde solamente voy a hacer el análisis de pentavalente y otro en donde yo voy a hacer el análisis entre penta y triple viral. Entonces, si yo miro entre primeras y terceras de penta, el ejercicio es en la forma matemática es exactamente la misma, en la forma matemática. Aquí vamos a mirar entonces, en este ejercicio, cómo va a ser el resultado, cómo me salió el resultado cuando yo analizo las primeras dosis de pentavalente, ¿cierto? Frente a las terceras dosis de pentavalente, solo con pentavalente. Entonces miremos lo que hace referencia a pentavalente. En el primer bloque que ustedes están mirando, en donde aparece penta, dice las primeras dosis de pentavalente, 1.500 dosis, las terceras dosis de pentavalente, 1.389, las resto. El dato que me da, lo divido en la meta era vacunar la misma cantidad de primeras dosis, que son 1.500, ese dato lo multiplico por 100 y me da un porcentaje. Aquí en esta deserción de pentavalente me da 7.4%. Quiere decir que está por encima de lo que yo estaba esperando. Yo como malo estaba esperando un 2 o un 3% que la gente desertara, pero resultó que la deserción llegó al 7.4%. Está muy por encima y eso nos está diciendo que existe ahí una problemática y que hay que investigar. Cuando miramos la deserción con triple viral, miramos las primeras dosis de pentavalente menos las triple viral, que fueron 1.378, aquí allá está el ejercicio, dividido sobre las 1.500, que eran mis primeras de penta, y me da una deserción del 8.1. O sea, tengo deserción entre primeras y terceras de pentavalente en este ejercicio del municipio. Pero también tengo deserción entre las primeras de pentavalente y triple viral, con un 8%. Terrible, algo está sucediendo en ese municipio, hay que verificar exactamente qué es lo que está pasando. Pero a veces no hay deserción. Cuando este dato del 7.4 o del 8.1 no me da positivo, sino que me da negativo, quiere decir, como vemos en el segundo bloque del ejercicio, que estamos vacunando más terceras que primeras, que estamos vacunando más triple viral que primeras. Entonces ahí ya no habría deserción, sino que estamos pasándonos al otro lado, estamos vacunando más terceras que primera. Y ahí hay que mirar qué está pasando. Porque el hecho que exista un indicador de deserción negativo, como lo vemos en el segundo bloque, quiere decir que hay que prestarle atención a los datos estadísticos y a la información que se está manejando en ese municipio. Entonces yo miro el ejercicio, 1.500 primeras y cuando me voy a ver terceras tengo 1.558. Yo sin ser matemática acelerada digo yo, no, pues ahí no hay deserción. Estoy vacunando más terceras que primeras.
realmente me está llegando más gente. Hay que prestarle atención, no vaya a ser que el vacunador me esté registrando terceras en vez de primeras, por la idea que tenemos de que las terceras son los que nos dan cobertura. Y eso es un riesgo que se puede correr. Lo mismo sucede si ven abajo en el ejercicio, 1.500 primeras con 1.520 dosis de triple viral. Eso me muestra también que yo puse más dosis de triple viral que realmente primeras de pentavalente. En ese periodo de tiempo que estoy analizando o revisando. Entonces, los dos extremos son malos. O que yo tenga una deserción por encima del 5% o que no tenga deserción, sino que tenga un dato negativo. Y eso quiere decir que tengo que verificar cuáles son los resultados administrativos del proceso. Indicadores de resultado. Otro indicador que se revisa en el programa ampliado de inmunizaciones es la cobertura, con lo cual habíamos empezado inicialmente, y dijimos que nuestra cobertura en promedio mensual deberíamos tenerla como mínimo en un 8% para que nosotros lleguemos a final de año a cumplir la cobertura del 95% o más, que es lo que exige el programa. Cuando las coberturas están por encima del 95%, estamos tranquilos y estamos seguros que hemos disminuido el riesgo de enfermar y morir en la población. Por eso ahora nosotros vemos que no está la misma proporción de enfermedades en la población del país. No como hace unos 20 o 30 años, no. La mayor parte de nuestras enfermedades ya están siendo controladas, porque la cobertura me indica la proporción de población que está cubierta por el programa y que tiene defensas en su organismo. Eso lo podemos hacer por municipio, por departamento, por EPS, ¿cierto? Para verificar, de acuerdo a esa población, en qué nivel de protección está la población. Y es un dato estadístico que manejamos en donde lo que necesitamos es mirar cuál es el cumplimiento del programa ampliado de inmunización. Cada mes vamos aumentando en la proporción de cumplimiento para llegar al final de año, 12 por 8, sumar cada mes el 8% para llegar al final de año a superar el 95%. Ese es un ejemplo. Otro indicador de resultado que manejamos es la concordancia. Tenemos que mirar, y es un análisis, no es un número específico de concordancia, sino es un análisis que se realiza para mirar cómo está la proporción de las vacunas que se colocan simultáneamente. Si yo quiero hacer el análisis porcentual, lo puedo hacer, pero más que el análisis porcentual, lo que se tiene que mirar aquí es que tenemos que verificar que si yo aplico a los 2 meses polio, penta, neumo y rota, los 20 niños o los 100 niños que me llegaron tienen que tener todos el esquema completo. Y eso es lo que se quiere analizar aquí. Si yo le aplico a los niños de 1 año triple viral y fiebre amarilla, hepatitis A y varicela, y la dosis de neumococo, pues todos los 4 o los 5 datos me tienen que dar iguales. Eso quiere decir el análisis de la simultaneidad. Muchos departamentos ya le exigen al vacunador que le explique por qué en lo que usted vacunó no le aplicó una rota a un niño. ¿Por qué salió eso disparejo? Al hacer ese análisis de por qué salió esa disparidad, entonces nos damos cuenta si el vacunador está haciendo la tarea bien o no. Ese es el objetivo fundamental, porque lo que necesitamos es que el grupo poblacional que se vacune, todos se vayan con el esquema completo de vacunación. Bueno, hasta aquí llegamos en toda la temática que corresponde a indicadores en el programa ampliado de inmunizaciones. Para la próxima reunión, para el próximo trabajo que nos encontremos, hablaremos de tablero de control gerencial. Muchas gracias.